Comenzamos hace una semana, hace 2 semanas, con una serie basada en Primera Tesalonicenses eh, y arrancamos capítulo a capítulo. El nombre que le hemos dado es Fidelidad y Santidad, y hoy es la tercera parte de Fidelidad y Santidad. En el capítulo 1 habíamos visto entonces que Dios habla a través de Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, habla a la iglesia presentando 5 características importantes de la iglesia. Quienes no lo hayan visto, les recomiendo en el canal de YouTube y en la página de la iglesia está, y pues en el video, cuando salga el video va a aparecer el link. Entonces ahí lo pueden ver, es todo el capítulo 1 de la carta que le escribió Pablo a los tesalonicenses. Luego pasamos al capítulo 2, la semana pasada, fue Fidelidad y Santidad 2. Ahí hablábamos ya en un plano más personal, ya ahí hablábamos de 4 cosas importantes que el creyente como miembro de la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es el templo, entonces cada uno de nosotros son 4 cosas que podríamos evaluar y tenerlas como un checklist, que revisamos y decimos, ok, ¿cómo estoy enfrentando, por ejemplo, la aflicción? ¿Sí? Y hablando de aflicción, llegamos hoy al capítulo 3. Recordemos que la carta a los tesalonicenses la escribe Pablo. Tesalonicenses era una iglesia, o es una iglesia, porque todavía hay iglesia allá, ubicada en Tesalónica. Tesalónica tiene muchas similitudes con Bogotá. Tiene mucha influencia de otras culturas. Se escuchan, y aún en esa época se escuchaban diferentes idiomas y llegaban personas con diferentes culturas y diferentes religiones. Pablo llega a Tesalónica, planta una iglesia y de una inmediatamente inicia el ataque, inicia la aflicción, inician los problemas. De hecho, Pablo en ese viaje andaba con Silas y tuvo que huir. Y de ahí huyó para Berea, que es nuestra iglesia madre. Sí, no allá en Berea, pero así se llama nuestra iglesia madre, Berea. Entonces, Pablo llega a Berea huyendo de Tesalónica. Contrataron los dirigentes de la ciudad, contrataron unos matones, contrataron delincuentes para que los azotaran. Incluso la persona que los recibió en su casa sufrió a causa de eso. Entonces ellos huyen y al mes y medio más o menos, Pablo manda a Timoteo a que le dé vuelta a la iglesia, a ver cómo están. Y por lo que Pablo escribe, y hoy vamos a leer eso en el capítulo 3, él no tenía muchas expectativas. Yo me imagino a Pablo pensando, bueno, estos empezaron, nosotros no habíamos salido cuando ya los estaban atacando, están apenas comenzando, están apenas aprendiendo de la palabra de Dios, están empezando su relación con Dios, tienen toda esta influencia, no necesitan mayor cosa porque tienen dinero, ese era un lugar muy rico por la carretera que pasaba por ahí, porque era puerto. Entonces Pablo manda a Timoteo y Timoteo regresa con tremendas noticias. Él dice, en todas partes han escuchado la palabra de Dios de boca de nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, hoy vamos a leerlo, ¿sí? Sin embargo, recordemos que Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses, entrando ya en materia en lo que es la carta, este sería el cuerpo de la carta, porque él le escribe la carta a ellos para ver cómo van en medio de la aflicción. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a leer básicamente el capítulo 3, son 13 versículos, entonces tranquilos que no nos vamos a demorar mucho. 13 versículos y luego nos vamos a devolver y nos vamos a enfocar en los versículos del medio, que es donde está hablando Pablo de la aflicción. Y vamos a aprender un poquito de cómo debemos enfrentar nosotros la aflicción, los problemas. Si Jesús nos dijo que en este mundo vamos a encontrar aflicción, y Romanos 8:28 nos dice que al que ama a Dios todo le ayuda para bien. Entonces, ¿qué es ese bien que nosotros podemos extraer de las situaciones de aflicción? Por bien que estemos cada uno de nosotros, siempre tenemos algún problema, siempre tenemos alguna aflicción, siempre estamos enfrentando una situación que nos saca de nuestra zona de confort, que nos sacude, pero siempre hay algo que aprender. Entonces vamos a ver ahí
en esos versículos centrales de Primera de Tesalonicenses 3, vamos a ver tres cosas importantes que podemos exprimir de los problemas. Tres usos que podemos sacar de los problemas, sabiendo que Dios nos ha dicho que a quienes lo amamos a Él, todo nos ayuda para bien. Entonces comencemos. Tenemos Primera de Tesalonicenses 3 y comenzamos versículo a versículo. Los dos primeros versículos son una introducción y hablan más o menos de la decisión de Pablo de haber enviado a Timoteo a darles vuelta. Entonces la palabra de Dios dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Es decir, Pablo ahí no tenía muchas expectativas. Él mandó a Timoteo para afianzarlos en la fe. Ustedes se imaginan a Timoteo llegando, cuando eso no se usaban carros para llegar allá y que uno no habla con nadie. Ellos iban caminando, y cuando van caminando me imagino que ellos paran a tomarse un refresco, a tomar agüita, a lavarse las manos y los pies y la cara, porque eso es una zona bastante árida. Y cuando van pasando, ¿y para dónde van? No, vamos a Tesalónica, ya nos faltan 3 horas para llegar. Uy, sí, esos son los que estuvieron acá hablándonos de Cristo. ¿Cómo así? Pero si esperamos que esta gente estuviera ya encerrada, triste, ¿sí? Y siguen más adelante y, ay, ustedes son los que vienen. Eso no lo dice la Biblia, me lo estoy imaginando por lo que dice más adelante. Entonces, está claro que Pablo envió a Timoteo a que los revisara, que revisara cómo iban, a afirmarlos, a animarlos en la fe. Y él fue por lana y salió peluqueado, porque salió afirmado él en la fe. Los versículos del 3 al 5, que es en los que nos vamos a concentrar más adelante, dicen: para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando yo no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahí está el propósito de la misión de Timoteo y se deja ver la preocupación de Pablo por la fe de ellos en la posible obra que Satanás, cuando dice el tentador, está hablando de Satanás, estaba haciendo en la vida de ellos. Es decir, Pablo como creador de esta iglesia, él no tenía mucha esperanza. Él estaba mandando a Timoteo a que revisara y a ver cómo iban y qué tanto los había zarandeado Satanás. Y sí los había zarandeado, pero ellos habían respondido como hijos de Dios, habían sido bien entrenaditos por Pablo. En los versículos del 6 al 8 habla del informe de Timoteo, habla de las buenas noticias que trajo Timoteo y de lo alentado que se siente Pablo al recibir el informe de Timoteo. Le damos la palabra de Dios, versículos 6 al 8. Ahora, Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Es decir, cuando Pablo escribe esta carta, ya él había recibido las noticias de Timoteo, ¿sí? Y muestra esa alegría, es lo mucho que anhela estar con ellos, que desea estar con ellos, compartir con ellos. Y miren qué bonito ahí en el versículo 8 que dice: ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Es decir, como decían las abuelitas, no tenía vida. Estaba vivo, pero en su momento era pensando en sus hermanos que había dejado allá. Y si quisiéramos analizar estos 3 versículos, también tenemos mucha enseñanza, porque en ocasiones vivimos relaciones, amistades muy superficiales.
En ocasiones, con nuestros hermanos de la iglesia solo nos hablamos el sábado o el domingo, las iglesias que se reúnen los domingos. O hay personas que cuando las vemos uno siente un amor y uno lo abraza y uno dice, ¿cómo estás? Pero ¿hace cuánto no hablábamos? Aún con la tecnología, ¿hace cuánto no nos escribíamos un mensaje? ¿No les ha sucedido que uno se encuentra al día de no, es que mi mamá está enferma en el hospital? Y yo, ¿cómo no sabía? Pues, ¿cómo no le habías escrito? ¿Sí? Y nos desconectamos y es muy fácil explicar que es que estamos muy ocupados, que el mundo de hoy en día, que tenemos hijos, que en el trabajo, que en la iglesia, que si alguien está estudiando. Pero aquí hay una enseñanza de Pablo, porque él muestra que aunque no habían tenido contacto, su corazón estaba con ellos. Versículos de 9 al 13, ahí termina este pasaje, este capítulo 2. Pablo continúa escribiéndoles a ellos y queda registrado en la palabra de Dios en el versículo 9 en adelante. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Señor Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando el Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. En esta última parte cambia el argumento de Pablo. Él está como desenrollando lo que él había vivido en estos 3 meses. La carta de los tesalonicenses se escribe solamente 3 meses después de haber plantado esa iglesia. En solo 3 meses los tesalonicenses se dieron a conocer en las provincias alrededor. Y Pablo entonces va como desenrollando lo que él venía sintiendo. Tenía susto, pensaba que estaban siendo zarandeados por Satanás. Timoteo les trae las buenas noticias, a él le da emoción y miren cómo entonces Pablo ahora termina con otra preocupación, mucho más grande y de mayor trascendencia, de trascendencia eterna. Él dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Esa santidad intachable no está hablando de perfección. Él no les está diciendo que sean perfectos, que no pequen, que no se equivoquen, porque es imposible. Los seres humanos no lo vamos a lograr nunca. Estamos en el camino de perfección y ese camino va a ser terminado cuando estemos en la presencia del Señor. Pero acá, a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice santidad de ustedes sea intachable, santo es separado, ser apartado para Cristo. Es decir, que sin tacha nosotros seamos apartados para Cristo. Que nosotros estemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, dedicándonos a Cristo, santos para Cristo, separados, apartados para Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando el mundo a mí me invita a hacer las cosas que no son, cuando una persona me sugiere a mí hacer un negocio de una manera que no le agrada a Dios, yo tengo que recordar que yo soy santo. Y si tengo una vida devocional con Dios, entonces pedirle a Dios en mi oración que a través del Espíritu Santo yo tenga la fuerza para rechazar eso que me va a acercar al mundo y que me va a alejar de Dios. Porque la santidad es alejarme del mundo y acercarme a Dios. Entonces cambia el argumento. En un solo capítulo cambia el tono de Pablo. Inicia con preocupación y termina casi que invitándolos de una manera alegre y celebrando a que sigan ese camino de santidad de una manera intachable delante de nuestro Dios y nuestro Padre. Entonces, digamos que este capítulo nos ayuda mucho para entender el pensamiento de Pablo. Ahí entendemos también el propósito al haber enviado a Timoteo. Entendemos un poquito la alegría de Pablo cuando recibe esas noticias, porque él no se lo esperaba y es una iglesia que no tenía
nada a favor, toda la influencia cultural, la influencia de otras religiones, los ataques físicos, la gente que tiene la plata pues a veces siente que no necesita a Dios. Y este pasaje pues nos ayuda a entender ese pensamiento de Pablo. Pero como les decía, si nosotros miramos ahí en los versículos del 3 al 5, podemos notar que Pablo tiene un interés particular por la forma en que las personas en Tesalónica se han fortalecido a través de la aflicción. Miren que es ahí donde comienza como a dar el giro hacia dejar de pensar en el ataque de Satanás, y cuando termina, pasa del versículo 5, ya comienza a enfocarse hacia el cierre en el versículo 13, cuando les dice que estén preparados a través de un camino de santidad intachable. Y ahí hay algo que yo quisiera que profundicemos un poquito. ¿Cómo fue que los tesalonicenses enfrentaron esa aflicción? Muy probablemente el tiempo que Pablo pasó con ellos les enseñó, y esto no existe prueba en la Biblia, pero hay muchos estudiosos que apuntan a que Pablo, ese tiempo que estuvo ahí, se concentró en preparar a estas personas para la aflicción y para la influencia externa, la influencia cultural, ¿sí? Y entonces ahí tenemos en esos versículos que les decía una enseñanza importante. La palabra de Dios en Romanos 8:28 nos dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Si yo amo a Dios, entonces cualquier situación, todo lo que yo viva, me va a ayudar para bien. Dios está trabajando para que cada situación a mí me ayude para bien. Los tesalonicenses, ante la aflicción, ante el ataque de los enemigos ahí en la ciudad, ellos no salían corriendo. Ellos no se alejaban de Dios. Ellos al contrario, se fortalecían. Ellos sabían exprimir, como lo decía al comienzo, ellos sabían sacar de las situaciones malas la voluntad de Dios, que también dice Romanos que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es eso que nosotros podemos sacar de la aflicción? Bueno, los tesalonicenses usaban la aflicción para fortalecer su carácter. La prueba de eso es que ellos, como una iglesia joven, ya habían logrado cubrir un territorio de más de 600 kilómetros. Es decir, una iglesia que en 3 meses se expandió de aquí, yendo hacia la costa, un 60% del camino. Eso es mucho. Sin carro, sin tecnología. En 3 meses, siendo atacados. ¿Sí? Ellos cubrieron la provincia de Acaya y la provincia de Macedonia, que es donde está ubicada Tesalónica, en solo 3 meses. ¿Y cómo sabemos que ellos fortalecieron o formaron su carácter a través de la aflicción? Por los resultados lo podemos ver. Y la palabra de Dios lo refuerza en Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entereza de carácter. Miren, el sufrimiento nos lleva a perseverancia. Cuando sufrimos, perseveramos. Si estamos en Cristo. Si yo estoy orando por un familiar que está enfermo, yo oro. Y al otro día mi familiar sigue enfermo y yo ¿qué hago? Ay, Señor, ya yo te oré, ya tú sabes lo que yo quiero. ¿Qué hace uno? Orar más. Y uno llama a los amigos y escribe en los grupos de WhatsApp hoy en día, oren por esto. Estamos perseverando, ¿sí? Cuando queremos un trabajo y se lo pedimos a Dios y Dios nos da luz verde para que avancemos hacia ese trabajo y aplicamos. Y nos llaman a una entrevista y ese día pasa de todo. Ese día se vara el carro, ese día se enferma el niño, ese día le tocó el día de racionamiento de agua en Bogotá, ese día todo se junta. Y uno a la primera dice, bueno,
¿Será que no? Dios me dio luz verde, pero ay, yo no voy a insistir. No, uno sigue, uno persevera, ¿sí? Entonces, cuando tenemos problemas, desarrollamos perseverancia. Y ahí Romanos 5, versículo 4 dice, la perseverancia produce entereza de carácter. Es decir, el problema me lleva a la perseverancia y la perseverancia forma mi carácter. Es que cuando yo enfrento diferentes problemas una y otra vez, decía Albert Einstein, tiene uno que ser muy tonto. Bueno, él decía que eso era la demencia. La explicación de la demencia era cuando yo hacía las cosas de la misma manera esperando un resultado diferente. Entonces, cuando yo enfrento situaciones difíciles que me sacan de mi zona de confort, que me sacan de mi zona de tranquilidad espiritual, si yo estoy con Dios, yo sé que yo debo perseverar, porque algo bueno hay ahí. Si la Biblia es cierta, que sí es cierta, entonces en Romanos 8, 28, que dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, cuando llega el problema yo no me voy a quedar mirando el problema. Es que cuando yo como pescado yo no me pongo a llorar porque las espinas chuzan mucho. Yo saco la carnita y eso es lo que me alimenta, y las espinas las ignoro. Nadie cuenta las espinas de un pescado. Yo creo que no haya nadie así. ¿Sí? Uno dice, uy, ese pescado, 68 espinas, 68 posibilidades de haberme muerto. Uno no mira eso. Dice, qué delicioso pescado. Entonces, ¿por qué cuando vivimos problemas, si nos ponemos a contar las espinas y si nos ponemos a decir, no, es que hoy me pasó esto y me pasó esto y me pasó esto? No, no más. No más. Es momento de ese problema quitarle las espinas y decir, Señor, tú me has dicho que si yo te amo, todo me ayuda para bien. Y yo te amo. Entonces ayúdame a encontrar qué es eso que me ayuda para bien. Porque es así como se fortalece, se forma mi carácter. Es así como logro esa entereza de carácter a través de la perseverancia que traen los problemas. Entonces, número 1, los problemas, las aflicciones fortalecen nuestro carácter. Por eso es que hay expertos que dicen que a los niños de hoy en día les falta vitamina N. La vitamina N es decirle que no a los niños. Entonces el niño pide algo y el papá corre, sí, porque si le digo que no, mi niño se va a traumar. Es que le quiero dar lo que yo no tuve en mi niñez. No, y al niño hay que decirle que no, ellos necesitan esa vitamina N. Entonces nos preocupamos por la A, por la B, por la C, por todas, y la N no. ¿Por qué? Porque para ellos algo que quieren y no tienen es un problema, es una aflicción. Y en esa aflicción ellos van a perseverar, ¿o no? Ellos insisten, ¿sí? Y perseveran y perseveran. Y a la vez que están perseverando, dice la palabra de Dios, están formando su carácter. Hay expertos que dicen que a un niño se le debe suplir el 100% de las necesidades y solo el 25% de sus deseos. Necesidades todas, alimentación, ropa, diversión, amor. Pero el deseo, solamente el 25% para no malcriarlo. Significa que necesitan el 75% de vitamina N. Bueno, entonces, primero, la aflicción fortalece el carácter. Segundo, la aflicción desarrolla la perseverancia. Debió haber sido de pronto en el orden inverso. Oiga, es que si la palabra dice que el problema produce perseverancia, el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter, pues ya les voy a contar por qué decidí mostrarlo en el orden contrario. Vamos a Santiago, Santiago 5:11. Para los que tienen Biblia de papel, Santiago está casi al final, entonces se van hacia atrás unos 3 o 4 capítulos y cuando encuentran Santiago, allí está el capítulo 5 y bajan por los números pequeñitos hasta el versículo 11. La iglesia a sus pies viene de la iglesia berea. En sus comienzos, hace 100 años, la iglesia berea se llamaba la iglesia de la Biblia abierta. Por eso es que aunque tenemos los versículos en pantalla, yo siempre los presento, pero siempre los amarro un poquito para que cada uno esté leyendo en la Biblia. Es muy importante porque quien está hablando acá se puede equivocar.
Quien está hablando acá puede cañar. Quien está hablando acá podría manipular. Espero yo nunca hacerlo, es mi oración a Dios. Pero para evitar eso, por eso es que los creyentes debemos siempre ser creyentes de Biblia abierta. Entonces, Santiago 5, versículo 11. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Job enfrentó problemas. Los que no lo hayan leído, lean Job. Si alguien cree que tiene muchos problemas, lean Job. Si alguien cree que ha perdido mucho en la vida, lea Job. Porque era un hombre rico, con esposa, con hijos, con amigos, y terminó sin plata, sin esposa, sin amigos. Cuando lo invitaban o le insinuaban a que rechazara a Dios, que lo había dejado en la calle, Job tenía una frase que hemos convertido en frase de cajón. El Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo logró Job esa entereza de carácter? A través de la perseverancia. ¿Cómo logró esa perseverancia? A través de los problemas. Se acostumbró a perder. Y alguien podría decir, no, pues tremendo consejo de ganadores. El campeón número 1 en tal disciplina se debe acostumbrar a perder. Sí, es que para llegar a ganarse una medalla de oro, ¿cuántas carreras tuvo que perder? Para llegar a ser el primero en la Copa del Mundo, ¿cuántos partidos tuvo que perder? Para que un ciclista llegue a ser el número 1 del mundo, ¿cuántas veces se tuvo que caer para aprender que al caerse no se queda ahí tirado, sino que se levanta y llega hasta la meta? Bueno, acá no estamos hablando de solamente este mundo. Acá estamos hablando de la eternidad. En este mundo nosotros estamos viviendo un pedacito así de nuestras vidas. Cuando nosotros morimos, para este mundo morimos, para la eternidad es que nacemos. En ese momento es cuando tenemos nuestra vida eterna y experimentamos nuestra eternidad. Y ya no va a ser un pedacito así, va a ser una línea de tiempo que va por toda la eternidad. Es en este mundo donde yo me estoy entrenando para no salir corriendo con el primer problema. Hay un montón de creyentes que ante el problema pierden, se caen, se equivocan y salen corriendo y nunca más vuelven a una iglesia cristiana, nunca más vuelven a leer la palabra de Dios, nunca más vuelven a orar, nunca más vuelven a levantar sus manos y alabar a Dios, nunca más vuelven a estar a los pies de Cristo. Por eso es que necesitamos, a través de la aflicción, desarrollar la perseverancia. Nosotros nos debemos acostumbrar a perseverar. Nuestro carácter va a ser formado de tal manera que nada nos va a deleitar al punto tal que nos parezca mejor que lo mejor que tenemos en la vida, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, la aflicción desarrolla una sensibilidad hacia las personas que pasan por problemas que ya yo he pasado. Como estoy enfrentando situaciones difíciles, me estoy formando en eso. El mejor consejero de matrimonios es aquel que ha estado separado o que ha tenido problemas de pareja y que Dios ha restaurado su matrimonio. La persona que con mayor pasión visita a los presos es la persona que ha estado preso. La persona que mejor te puede ayudar a ti a obedecerle a tu jefe que te maltrata es una persona que ha sufrido maltrato en el trabajo. Eso es algo que se forma a través de la aflicción, de los problemas. Y muy probablemente los tesalonicenses, si ya estaban yendo a otros lugares lejanos a llevar la palabra de Dios, es porque habían aprendido a sobrepasar la aflicción, a sobrepasar la persecución, el que les cierren las puertas, el que los rechacen, en el que la sociedad los haga sentir que ya no pertenecen. ¿No les parece increíble que hoy en día, si yo mando a Jerónimo
mi hijo de 10 años a conseguir marihuana y lo mando a conseguir una bolsa plástica, más fácil va a conseguir marihuana que una bolsa plástica. Yo entiendo que es por fines ecológicos, yo entiendo que lo tenemos que hacer, pero no puede ser que sea más fácil conseguir un pucho de marihuana que una bolsa plástica. Y esto no es nuevo, esto ya estaba en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hace unos 10 o 15 años yo leía ese versículo y yo estaba convencido de que iba a ser así, porque la palabra de Dios es cierta. Yo decía, va a llegar ese momento. Lo que yo no sabía es que yo lo llegara a experimentar tan rápido. Estamos ya viviendo momentos en los que en los Juegos Olímpicos a una persona le prohíben ponerse una camiseta de Jesucristo, pero sí le permiten a un grupo de homosexuales representar la última cena. Y leí en un post de una persona de acá de Bogotá muy activo en protestar y en cosas que él decía, es que si eso se lo hacen a los musulmanes, al otro día les bombardean la ciudad. Eso se lo hacen solamente a los que nos pegan acá y ponemos esta mejilla. Y eso no está diciendo que eso solo nos lo hacen a los bobos. Eso, él estaba diciendo, la consecuencia de ese acto la van a vivir, porque nosotros no tomamos venganza. La venganza está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pobres de las personas que autorizaron eso, porque están yendo en contra del nombre de Dios. El Titanic nunca se debió haber hundido. El mejor barco diseñado hasta ese momento y el momento de la inauguración, ¿qué dijeron cuando lo inauguraron? Ni Dios podrá hundir este barco. ¿Y qué le sucedió? Que ni siquiera pudo hacer el primer viaje. Se partió por la mitad. Ay de aquellos que se levantan en contra del nombre de Dios. Yo le decía hoy a Tatiana, yo no me voy a preocupar por eso. Tenaz, claro que sí. Horrible, sí. Me siento atacado, sí. Pero yo no voy a parar en redes a protestar por eso. Es que la justicia no es mía. Yo me paro en redes y de pronto mucha gente va a decir, ay sí, muchos likes y mucha gente va a apoyar, otros van a pelear. Pero tranquilos, está en manos de Dios. Volviendo a nuestro tema, entonces, cuando vivimos estos problemas, nosotros desarrollamos la empatía. La empatía es simplemente dolerme con el dolido, porque yo lo he vivido. Es muy difícil entender el dolor de una madre que perdió a un hijo si yo no he perdido a un hijo. Cuando yo pierdo a un hijo, lo bonito que hay ahí, porque Dios dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, entonces eso que nos ayuda para bien es que yo me puedo fortalecer, aprender de esta situación, venir a los pies de Cristo y luego salir a buscar esas mamás que han perdido otros hijos y que no han encontrado consuelo para consolarlas, para sentir ese dolor, porque ya esa persona sabe lo que se siente. Ese es un uso importante de los problemas. ¿De dónde lo sacamos? No solamente de lo que asumimos que hayan vivido los tesalonicenses. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7, quienes tienen la Biblia de papel se devuelven un poquitico en la dirección de Génesis. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participábamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos
Así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Está clarito. Dice, así como nosotros sufrimos, los acompañamos en el sufrimiento. Así como nosotros somos consolados por parte de Cristo, así nosotros los consolamos a ustedes. Hablamos la semana pasada de este modelo que me encanta de Pablo, que él, de pronto hay personas que sienten muy lejos a Dios. Entonces él se pone en el medio y dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ahí no se queda, él es solamente un puente que conecta. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Pablo les dice a ellos, así como yo he sufrido y recibo el consuelo de Dios, así mismo te consuelo a ti. No solamente que lo imiten porque él imita a Cristo, es como yo he sufrido y he recibido consuelo, yo también les doy consuelo. Y me recuerda ese salmo que dice que la bendición fluye a través del sacerdote, baja por sus barbas y sus vestiduras. ¿Baja de quién? De Dios. ¿Hacia quién? Hacia la gente. Asimismo, el consuelo en este dibujo que nos pinta 2 Corintios, que el mismo Pablo le escribe a los corintios. ¿Sí? Yo recibo consuelo y se los doy a ustedes. Esperen, ¿Pablo recibe consuelo? O sea que Pablo también vivió problemas. Si recibió consuelo era porque lo necesitaba. Y sí que vivió problemas. El primer problema fue él mismo, cuando su hobby era salir a matar cristianos. Y su trabajo era salir a matar cristianos. Y en el tiempo libre, en cambio, salía a matar cristianos. Su primer problema era él mismo. Y él recibió el consuelo de Cristo. Él no podía ver un cristiano. Y en su encuentro con Jesús fue cegado. Nosotros recibimos consuelo. Recibimos en la justa medida lo que necesitamos. Asimismo, a través de nuestros problemas, que desarrollamos el carácter, así que nos volvemos perseverantes y firmes ante el problema, asimismo aprendemos cómo es que se consuela esta situación para consolar a otros. Eso es lo que se llama empatía. Entonces, mis queridos hermanos, ya para terminar, yo quiero que pensemos en algo muy importante. Y es que este consuelo nosotros no lo recibimos de personas. No podemos pensar que nadie llegó y que yo tengo que ir a buscar a alguien para recibir ese consuelo. No puedo pensar que yo estoy solo en este mundo, entonces no tengo esperanza, porque sé que en ocasiones nos sentimos así. Mi consuelo viene de Cristo. Mi consuelo viene de mi relación con el Señor. Romanos 8:28 es muy claro. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Será que eso hace que Dios sea injusto? Entonces, si yo no lo amo, entonces las cosas no me ayudan para bien. Pues es que es muy sencillo. Entonces solamente ama a Dios para que recibas eso. Mi consuelo viene de Dios. La base que soporta esta estructura que Pablo nos muestra en la carta a los tesalonicenses es el amor a Dios, mi relación con Dios. ¿Cómo voy a tener una relación con alguien a quien no conozco? Bueno, ¿y cómo llego a conocer a Dios? A través de Cristo, a los pies de Cristo. ¿Cómo hago yo para recibir consuelo cuando en el mundo no hay nada que me consuele? A través de Cristo. Por eso es que Pablo terminó el versículo 13 de capítulo 3 en 1 Tesalonicenses diciendo que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Esto no es, Pablo no quiere que los tesalonicenses estén bien para que sigan expandiendo el Evangelio. Sí, hay que hacerlo. Ellos quieren que los tesalonicenses estén bien para que cuando Cristo vuelva encuentre esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esta carta no fue escrita solamente a los tesalonicenses. Eso era lo que Pablo pensaba. Yo creo que por la cabeza de Pablo nunca pensó que esta carta también aplicaba para los bogotanos, para los paisas, para los caleños, para los bumangueses, para los de Charalá, para todos. ¿Sí? Esta carta es
para ti. Esta carta no es dirigida a un gentilicio. Esta carta es dirigida a un nombre propio. Esta carta es dirigida para ti. Y hoy Dios te invita a que si ya estás en una relación íntima con Él, la mantengas y la luches. Porque en este mundo, como lo hablábamos ahora, es difícil. Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones y las estamos viendo. Esta carta es una carta con nombre propio para ti, es una carta con nombre propio para mí, invitándome entonces a fortalecerme interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos los que han creído en Él, la santidad mía, la santidad de cada uno de nosotros sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Acompáñenme en oración.